Empleada hambrienta revisa la basura de la mansión de la familia rica, y lo que encuentra la deja horrorizada. El frío era lo primero, un frío húmedo y penetrante que se colaba por los huecos de su delgado suéter, y le mordía la piel hasta los huesos. Clara apretó los brazos contra su pecho, conteniendo un temblor que era mitad frío, mitad hambre. Una punzada sorda y familiar le retorcía las entrañas, un recordatorio constante de su realidad. Eran las 5:30 de la mañana y la ciudad aún dormitaba bajo un manto de neblina grisácea, pero para ella el día había comenzado horas atrás, con el sonido de su estómago vacío como despertador. Se detuvo frente a la verja de hierro forjado, tan alta y ornamentada, que parecía diseñada más para intimidar que para proteger. Tras ella, la mansión Valderrama se erguía imponente, una estructura de piedra clara y ventanales enormes, que reflejaban, inertes, el alba plomiza. Parecía un lugar sacado de un cuento de hadas, pero Clara sabía que en su interior no habitaban princesas, sino dragones de mirada gélida y palabras afiladas. Introdujo la llave en la cerradura electrónica con manos que empezaban a entumecerse. Un clic suave, y la verja se abrió con un zumbido casi imperceptible. El camino de gravilla crujió bajo sus zapatos gastados, un sonido áspero que rompía el silencio sepulcral de los jardines perfectamente recortados. Cada paso hacia la casa era un esfuerzo. Su cuerpo, ligero por la falta de sustento, parecía pesar 1 tonelada. Lo primero que hizo, como cada mañana, fue dirigirse a la caseta de herramientas, escondida tras una hilera de cipreses. Allí, junto a las podadoras de última generación y las mesas de cultivo hidropónico, estaba el contenedor de basura. No el cubo ordinario de la cocina, sino el grande, el de los desechos de la semana, un monstruo de acero inoxidable, que los Valderrama llenaban con una prodigalidad que a Clara siempre le había parecido obscena. Hoy, sin embargo, la necesidad le nublaba cualquier atisbo de pudor. La punzada en su vientre era más aguda, más urgente. El sueldo de la quincena, una miseria que apenas le alcanzaba para pagar la renta de su minúsculo cuarto y unas pocas latas de comida barata, se había esfumado hacía 3 días, y hasta el próximo pago quedaban otros 4. Contuvo la respiración, abrió la pesada tapa, y se enfrentó al olor acre de los restos de una vida de lujo. El aroma de carnes finas ahora pasadas se mezclaba con el dulzor de frutas exóticas en estado de descomposición y el perfume residual de velas carísimas. Clara cerró los ojos un instante, sintiendo una oleada de vergüenza que le quemaba las mejillas. Luego la necesidad, más fuerte, la obligó a abrirlos y a hurgar. Con movimientos rápidos y nerviosos, separó bolsas de seda negra que contenían, supo por experiencia, restos de ropa que ya no satisfacía los caprichos de la señora Valderrama o sus hijas. Sus dedos, finos y ágiles, palpaban las bolsas, buscando la textura recognizable del pan o de algún pastel que a menudo desechaban intactos por haber perdido su punto. La familia era exquisita hasta en su despilfarro. Fue entonces cuando sus dedos tropezaron con algo duro y rectangular, demasiado rígido para ser comida. Lo sacó, limpiando el jugo de alguna verdura con la manga. Era una caja de medicamentos. No las pastillas comunes para el dolor de cabeza, sino una caja blanca, minimalista, con un nombre en letras azules, que a Clara le resultó extrañamente familiar. Lo había visto en un reportaje sobre enfermedades raras. Eran inmunosupresores de última generación, increíblemente costosos, del tipo que solo unas pocas familias podían permitirse. Y estaban sin abrir. El precinto de plástico que sellaba la caja estaba intacto. Clara la giró en sus manos, una confusión profunda apoderándose de ella. ¿Quién en esta casa necesitaba esto? ¿La señora Valderrama, siempre impecable y dura como el diamante? ¿El señor, un hombre ausente cuya única presencia era un eco de colonia cara y portazos? ¿O alguna de sus hijas, esas jóvenes esbeltas y frívolas, que parecían vivir en una eterna fiesta? Alguien aquí sufría en secreto. ¿O la otra posibilidad se le presentó con una frialdad que le heló la sangre? ¿O eran tan fríos, tan desapegados de la realidad de los demás, que desechaban un tratamiento que en otro hogar sería un milagro, una esperanza de vida? La idea le produjo una náusea repentina. Dejó la caja a un lado, sobre la fría tierra, como si le quemara. Siguió hurgando, ahora con una determinación sombría. Su hambre había sido momentáneamente reemplazada por una curiosidad morbidosa. La basura ya no era solo un potencial sustento. Era una ventana intoxicante a los secretos de la familia, que la explotaba. Y la ventana se abrió de par en par, cuando sus dedos rozaron algo áspero y carbonizado. Sacó un marco de madera, antiguo y hermoso, aunque ahora partido limpiamente en dos. Dentro,
El retrato de una mujer. No era la señora Valderrama. Esta mujer era de una época anterior. Su rostro era sereno, con una sonrisa gentil, y unos ojos claros, que parecían seguir a Clara, con una tristeza infinita. Alguien había arrancado la foto, y la había doblado, y en una esquina, había una mancha negra y crujiente, la marca inequívoca del fuego. Entre los fragmentos del cristal roto, asomaban los bordes de unas cartas. Clara, con el corazón acelerándose, las desenterró con cuidado. El papel era de calidad, amarillento por el tiempo. La caligrafía era elegante, firme. «Querida Isabel», decía una, «no puedo seguir viviendo esta mentira. Él lo sabe todo. Dice que me arruinará, que te alejará de mí, pero mi amor por ti es más fuerte que su odio. Debemos huir. He vendido la joya de mi madre. Tenemos suficiente. Esta noche, a las 12, en el jardín trasero. No falles». La carta no estaba firmada. Clara miró el retrato roto. Isabel, la abuela, la primera esposa del anciano Valderrama, de quien nunca se hablaba, el secreto palpitaba en sus manos, un corazón de papel latiendo con la fuerza de un amor prohibido y una amenaza antigua. Alguien había querido enterrar esto, literalmente, reducirlo a cenizas y desecho. Pero la basura, como la verdad, a veces se resiste a desaparecer. Dejó las cartas con la caja de medicamentos, formando un pequeño altar de miserias ajenas en la tierra húmeda. Su estómago rugió de nuevo, reclamando su atención. Se volvió hacia el contenedor, y esta vez, lo que vio la dejó sin aliento. Allí, en una bolsa de lino con el logotipo de la charcutería más exclusiva de la ciudad, había comida. No sobras, sino comida intacta. Un solomillo de wagyu, su veta de grasa perfecta marmoleando la carne roja, aún fresco y frío al tacto. Un eclair de chocolate de una pastelería de renombre, impecable. Quesos artesanales, una botella de vino francés, cuyo precio probablemente equivalía a su salario de un mes. Todo ello, tirado con una frivolidad que le hizo dar un paso atrás, como si hubiera visto una serpiente. La desigualdad, siempre presente pero abstracta, se volvió de repente tangible, brutal. Ella, que había cenado anoche con un té negro y una rebanada de pan duro, temblaba de indignación. Un calor repentino le subió por el cuello hasta las orejas. Las lágrimas, mezcla de rabia y una humillación profunda, asomaron a sus ojos. ¿Cómo podían tener tanto y valorarlo tan poco, mientras ella se apoyó contra la fría pared de la caseta, conteniendo las náuseas? Respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. No podía derrumbarse. No aquí. Tenía que encontrar algo para comer y salir de este lugar antes de que la familia despertara. Con un último esfuerzo, se acercó de nuevo al contenedor. Había una bolsa negra, más pesada que las demás, apartada en un rincón. La agarró y la bajó al suelo. Estaba cerrada con un nudo cuidadoso, casi profesional. Usando sus uñas, lo deshizo. El contenido era ropa, pequeña, de niños, unos pantalones cortos azules, una camiseta blanca con un dibujo animado, y manchas oscuras, de un color marrón rojizo, que habían impregnado la tela de forma irregular, secas y crujientes. Sangre, no había duda, era sangre. Clara soltó la prenda como si le hubiera escupido fuego. Un grito se le ahogó en la garganta. Retrocedió tambaleándose, chocando contra las podadoras con un estrépito metálico, que sonó como un disparo en el silencio del amanecer. La sangre le latía en los oídos, ahogando cualquier otro sonido. Ropa de niño, manchada de sangre, envueltas con esmero, escondidas entre la opulencia más frívola. Su mente, nublada por el hambre y el shock, empezó a tejer horrores. ¿Un accidente? ¿Algo peor? El contraste era demencial. La perfección aséptica de la mansión, los jardines impecables, las sonrisas plásticas en los retratos del salón, y esto. Un secreto terrible, violento, cuidadosamente envuelto en bolsas negras para ser sacado con la basura. Se llevó una mano temblorosa a la boca. No solo era explotada, maltratada y humillada. No solo servía a personas capaces de la más hiriente indiferencia. Ahora, la evidencia palpable de que quizás, detrás de esas paredes de piedra, se ocultaba un crimen. El sonido de un portazo, lejano pero claro, la hizo saltar. Provenía de la casa. El corazón se le encogió de terror. Alguien se había despertado, no podían encontrarla aquí, con estas pruebas esparcidas alrededor. Con una velocidad frenética, empezó a recogerlo todo. La caja de medicamentos, las cartas, el retrato roto, lo metió todo en la bolsa de lino con la comida,
formando un fardo incongruente y macabro. La ropa manchada de sangre fue lo último. La enrolló con repulsión, y la enterró en el fondo de la bolsa de lino, bajo el solomillo y el pastel. Tomó la bolsa, ahora pesada con el peso de los secretos y su propio sustento robado, y salió de la caseta de herramientas. Su plan era esconderla entre los arbustos, cerca de la verja de servicio, y recuperarla al salir. Caminó rápido, pegada a los setos, su silueta encorvada una sombra furtiva en el jardín de los Valderrama. La neblina matinal era su única aliada. Llegó a un macizo de rosas trepadoras, justo donde la verja de servicio se unía al muro perimetral. Se agachó, apartó las ramas espinosas, y deslizó la bolsa en el hueco que quedaba entre la base de piedra y la tierra. Se incorporó frotándose la tierra de las manos en el delantal. Respiró aliviada, momentáneamente. Ahora solo tenía que entrar, fingir normalidad, y comenzar su jornada. Actuar como si no supiera que los muros que limpiaba guardaban miserias, enfermedades secretas, amores prohibidos, y quizás, la huella de una violencia inimaginable. Se ajustó el suéter, y se dirigió hacia la puerta de servicio, su entrada habitual. Pero cuando giró la esquina, se detuvo en seco. La puerta de la cocina, que siempre permanecía cerrada con llave hasta su llegada, estaba entreabierta, y una figura alta y delgada se recortaba en el marco, observándola. Era doña Elisa Valderrama, no la anfitriona perfecta de las cenas de gala, sino una versión desencajada y pálida de sí misma. Llevaba una bata de seda color marfil, despeinada, y en sus ojos, normalmente fríos y calculadores, había un destello de algo que Clara nunca le había visto: pánico. «Clara», dijo la mujer, y su voz, por primera vez, no era un latigazo de superioridad, sino un hilo tenso casi quebradizo. «¿Qué estabas haciendo ahí en el jardín?». La mirada de doña Elisa no se posaba en Clara, sino que iba más allá, hacia los setos, hacia el lugar exacto donde la bolsa de lino estaba escondida. Sus dedos, largos y pálidos, jugueteaban nerviosos con el cinturón de la bata. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo el aire escapó de sus pulmones. El latido de su corazón se convirtió en un tambor frenético en sus sienes. «Yo solo revisaba las rosas, señora», logró balbucear, sintiendo la mentira pesada y transparente como el cristal. «Parece que alguna plaga». Doña Elisa no la escuchaba. Su atención estaba fija en algo que Clara llevaba en la mano. En su prisa por esconder la bolsa, no se había dado cuenta de que un pequeño trozo de papel, una de las cartas carbonizadas, se había quedado pegado a sus dedos, manchados de tierra y del jugo de la basura. La mujer dio un paso adelante. El pánico en sus ojos se transformó en una comprensión lenta y horrorizada. «¿Qué es eso?», preguntó. Y su voz era ahora un susurro cargado de veneno. Su brazo se extendió, un dedo acusador apuntando hacia el fragmento de papel que contenía, Clara lo sabía, el secreto de Isabel y su amante. «Dámelo». Clara cerró la mano instintivamente, protegiendo el papel. Era un acto reflejo, el de una persona que ha tenido tan poco que cualquier cosa que sostiene, por miserable que sea, se convierte en un tesoro. Pero este no era un tesoro, era una condena. Doña Elisa avanzó otro paso. La elegancia habitual de sus movimientos había desaparecido, reemplazada por una rigidez tensa, peligrosa. «¿Has estado husmeando en lo que no te importa, Clara?». Su voz era tan fría que parecía cortar el aire húmedo de la mañana. «¿En nuestra basura?». El nuestra sonó como un mazazo. Era la confirmación de todo. Ellos, dueños de todo, incluso de los desechos que pretendían ocultar. Ella, una intrusa, una sierva que se había atrevido a levantar la alfombra bajo la que barrían sus miserias. «Señora, yo…». No había palabras. No había excusa posible. Doña Elisa estaba ya a un palmo de distancia. Clara podía oler su perfume, una fragancia amaderada y cara, que ahora le resultaba nauseabunda. Podía ver las finas arrugas alrededor de sus ojos, marcadas por el miedo y la ira. La mujer alargó la mano, no con la rapidez de un golpe, sino con la lentitud deliberada de quien exige lo que es suyo por derecho divino. «Dame», ordenó, y su tono no admitía réplica. «Lo que has robado». Clara, paralizada, sintió cómo sus dedos se abrían casi por inercia. Doña Elisa arrebató el fragmento de carta. Sus ojos, de un azul gélido, lo escudriñaron. El pálido rostro de la mujer se tiñó de un rojo furioso al reconocer la caligrafía. Luego, su mirada, cargada de un odio que Clara nunca antes había dirigido hacia su persona, se clavó en ella. «Pensé que eras discreta, Clara. Una de las tranquilas», escupió la palabra, «pero eres solo otra rata,
hurgando donde no debe. El insulto, tan preciso, tan deshumanizador, le dio a Clara un valor que no sabía que tenía. ¿Y la ropa? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Su voz sonó ronca, cargada de un terror que la empujaba a hablar. ¿La ropa de niño, con sangre? El efecto fue instantáneo. Doña Elisa palideció de nuevo, hasta que su piel se volvió de un color ceniza. Sus labios se entreabrieron en una mueca de auténtico pavor. Retrocedió un paso, como si Clara le hubiera amenazado con un cuchillo. «No sabes nada», susurró. Pero era una negación débil, quebrada. «No sabes de lo que hablas». «¿Y los medicamentos?», insistió Clara, embriagada por una temeridad nacida del hambre. La indignación y el miedo, esos que tiran sin abrir. ¿Quién está enfermo aquí? ¿O este es que le sobra hasta la salud de los demás? Doña Elisa cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, algo había cambiado. El pánico se había solidificado en una determinación férrea y peligrosa. «Entra», dijo, con una calma repentina y aterradora. «Ahora». «No», Clara negó con la cabeza, dando un paso atrás. Su espalda chocó contra el frío muro de piedra de la casa. No había escapatoria. «No entraré». «He dicho que entres». La voz de doña Elisa se quebró en un grito contenido, estrangulado por la furia. «Tú no das órdenes aquí. Tú obedeces. Has violado mi hogar, has robado. Y ahora pretendes juzgarnos». Agarró a Clara del brazo con una fuerza sorprendente. Sus uñas, perfectamente manicuradas, se clavaron en la carne a través de la tela delgada del suéter. «Suélteme», suplicó Clara, forcejeando débilmente. El mundo empezaba a bailarle ante los ojos, un vórtice de mansión opulenta, cielo gris, y el rostro desencajado de su verdugo. «Vas a entrar», susurró doña Elisa, acercando su rostro al de Clara. Su aliento olía a café y a miedo. «Y vas a devolver todo lo que has tomado. Y luego vamos a tener una larga conversación sobre lealtad, y sobre las consecuencias de meter la nariz donde no te llaman». La arrastró hacia la puerta entreabierta. Clara, débil, aturdida, apenas opuso resistencia. La oscuridad de la cocina, siempre tan familiar, se abría ante ella como la boca de una bestia. Justo cuando cruzaban el umbral, un sonido les hizo detenerse a ambas. Era el llanto de un niño, débil, ahogado, como si proviniera de lo más profundo de la casa. Un llanto que Clara nunca había oído en todos sus años trabajando allí. Doña Elisa se quedó rígida. Su grip en el brazo de Clara se aflojó 1 milímetro. Su mirada se dirigió hacia el interior de la casa, hacia la escalera principal que subía a las habitaciones privadas, y en sus ojos se reflejó un dolor tan raudo, tan profundo y desgarrador, que por un instante, Clara olvidó su propio terror. «Mateo», susurró la mujer, y el nombre salió de sus labios como un gemido. Fue solo una palabra, un nombre, pero en ese instante, todos los hilos sueltos que Clara había encontrado en la basura, la medicina costosa, el retrato quemado de una mujer llamada Isabel, las cartas de un amor prohibido, la ropa infantil manchada de sangre, convergieron en un punto de horrible, devastadora claridad. Alguien llamado Mateo, un niño que lloraba en una habitación secreta de esta casa de horrores, un niño por quien alguien, quizás doña Elisa misma, sentía un amor tan torturado como aterrado. Doña Elisa volvió la mirada hacia Clara, y en sus ojos, el miedo y la furia habían dado paso a otra cosa, algo mucho peor, una súplica desesperada, el reconocimiento de que su máscara se había caído por completo, y de que ahora Clara no solo tenía sus secretos en una bolsa escondida entre los rosales, sino que los llevaba tatuados en la memoria. La puerta de la cocina se cerró de golpe, encerrándolas a ambas en la penumbra. El último sonido que Clara oyó, antes de que la oscuridad la envolviera por completo, fue el eco lejano y desgarrador de aquel llanto infantil, la prueba viviente y sonora del drama que latía en el corazón de la mansión. Y supo, con una certeza que le heló el alma, que no saldría de esta casa tan fácilmente, que había traspasado un umbral del que no había vuelta atrás. La oscuridad de la cocina era densa, palpable, cargada con el olor a café de la mañana y a lejía, un aroma que a Clara siempre le había parecido el perfume oficial de la sumisión. Pero ahora, ese olor se mezclaba con algo más. El miedo, un miedo agrio que le secaba la boca, y le hacía latir el pulso en las yemas de los dedos, aún aprisionadas por la férrea garra de doña Elisa. La puerta se cerró a sus espaldas con un clic definitivo. El sonido de una trampa que se activa. La única luz provenía de la pantalla de un termostato digital en la pared, bañando todo en un tenue resplandor azulado que convertía las facciones de doña Elisa en una máscara espectral. «Suélteme», jadeó Clara,
intentando zafarse, pero la fuerza de la mujer, alimentada por el pánico y la rabia, era férrea. «Cállate». La orden fue un susurro sibilante, cargado de una urgencia que erizó el vello de los brazos de Clara. «No digas una palabra». Los ojos de doña Elisa no se apartaban de ella, sino que escudriñaban la penumbra, aguzando el oído. El llanto, ese débil y desgarrador sonido que había paralizado a ambas en el umbral, se había apagado. Ahora solo reinaba un silencio pesado, roto por la respiración entrecortada de Clara y el ritmo cardíaco acelerado de ambas, un tamborileo frenético que parecía llenar la estancia. «Mateo», susurró Clara, atreviéndose a nombrar al fantasma. El grip en su brazo se intensificó, hasta el punto del dolor. «Cállate», repitió doña Elisa, con los dientes apretados. Su mirada era salvaje. «No pronuncies ese nombre. No tienes derecho». «¿Quién es?», insistió Clara, impulsada por una desesperación que le daba una valentía temeraria. «¿El que necesita la medicina? ¿El de la ropa?». Antes de que pudiera terminar, doña Elisa la soltó bruscamente, como si tocar a Clara le quemara. Dio un paso atrás, llevándose una mano temblorosa a la sien. En la penumbra, Clara podía ver cómo su pecho se elevaba y descendía con rapidez bajo la seda de la bata. «Has arruinado todo», murmuró, más para sí misma que para Clara, «todo el cuidado, todo el sacrificio, por una criada entrometida». Se volvió hacia Clara, y en sus ojos ya no había una súplica, sino una evaluación gélida, calculadora. «La bolsa, la que escondiste en los rosales. ¿Qué tiene exactamente?». Clara tragó saliva. Su mente era un torbellino. Mentir, decir que solo era comida, pero doña Elisa había visto la carta. Sabía que Clara había hurgado más allá de los restos. «Comida», empezó a decir con voz temblorosa, «y otras cosas». «¿Qué cosas?». La interpelación fue seca como un latigazo. Un marco roto, unas cartas, y... Clara contuvo el aliento. «La ropa». El rostro de doña Elisa se contrajo. Pareció envejecer 10 años en un segundo. El peso de la revelación la dobló ligeramente, apoyando una mano en la fría superficie de granito de la isla de la cocina. «Dios mío», exhaló, y era una oración de derrota. En ese momento de distracción, Clara evaluó sus opciones. La puerta principal estaba lejos, a través de salones alfombrados y pasillos interminables, y sin duda cerrada con llave. La puerta de servicio, la que acababan de cruzar, era su única salida. Pero doña Elisa se interponía en el camino. «Señora», dijo Clara, intentando que su voz sonara calmada, razonable, a pesar del temblor que no podía controlar. «Déjeme ir. Yo no diré nada, lo prometo. Solo déjeme irme y olvidaré todo lo que he visto». Doña Elisa emitió un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. «¿Olvidar? ¿Crees que es tan fácil?». Levantó la mirada, y era como si mirara a través de Clara, hacia un abismo de consecuencias. «No puedes olvidar lo que no entiendes, y tú no entiendes nada». Se irguió, recuperando algo de su compostura habitual, aunque era una fachada frágil, que se resquebrajaba en los bordes. «No puedes irte», declaró, y su tono era ahora el del patrón que da una orden irrevocable. «No todavía». «¿Me va a encerrar?», preguntó Clara. Y la idea, en lugar de aterrarla, le infundió una rabia fría. «¿Como a él? ¿Como a Mateo?». El nombre, pronunciado de nuevo, actuó como una llave. Doña Elisa se abalanzó sobre ella, pero no para golpearla, sino para agarrarla de los hombros, sus dedos como garras a través de la tela delgada. «Él está enfermo», le espetó en la cara, con un aliento que olía a desvelo y desesperación. «Tiene una condición muy rara. Es contagioso en ciertas fases. Peligroso. Lo mantenemos aislado por su bien y por el de los demás. Es la única manera». La explicación sonó ensayada, frágil como el cristal de la ventana que daba al jardín. Clara recordó la caja de inmunosupresores. ¿Para qué necesitaría inmunosupresores alguien con una enfermedad contagiosa? La lógica fallaba estrepitosamente. «¿Y la ropa, con sangre?», preguntó Clara, clavando la mirada en los ojos azules y evasivos de la mujer. «¿Eso es parte de su condición?». Doña Elisa soltó sus hombros y retrocedió, frotándose los brazos como si tuviera frío. «Accidentes», murmuró, «se lastima a sí mismo a veces. Tiene episodios». «¿Y el retrato? Las cartas de Isabel?», presionó Clara, avanzando un paso, sintiendo por primera vez un atisbo de poder, el poder de quien conoce fragmentos de verdad. «¿Qué tiene que ver todo eso con un niño enfermo?». «Eso no importa», estalló doña Elisa, su voz elevándose más de lo debido.
Se mordió el labio, conteniéndose, y miró hacia la puerta cerrada de la cocina, como si temiera que alguien hubiera oído. Son cosas del pasado, cosas que no te incumben. Todo está conectado, afirmó Clara con una certeza que sorprendió incluso a ella misma. Lo sé. Lo siento. Doña Elisa la observó durante un largo momento, su respiración aún agitada. Parecía estar librando una batalla interna, sopesando opciones en una balanza imaginaria. El miedo y la arrogancia luchaban en su rostro. Muy bien, dijo al final, con una calma repentina que era más aterradora que sus gritos. ¿Crees que quieres saber la verdad? ¿Crees que puedes manejar el peso de lo que esta familia carga? Se acercó a la puerta que conducía al interior de la casa, y la abrió un par de centímetros. Un haz de luz tenue del pasillo se filtró en la cocina. Ven, ordenó sin volverse. Te voy a mostrar por qué no puedes irte, y cuando hayas visto, entenderás que tu silencio no es una opción, es una necesidad. Clara se quedó paralizada. Era la invitación más peligrosa que había recibido en su vida. Adentrarse más en la guarida del lobo, ver con sus propios ojos el origen del llanto, el corazón del misterio. No, negó dando un paso atrás. No iré. Doña Elisa se volvió lentamente. En la penumbra, su sonrisa era un gesto triste y torcido. No es una petición, Clara, es la única salida que tienes. Después de lo que has visto, después de lo que sospechas, ¿crees que te dejaría salir por esa puerta para que vayas con la policía, con los periodistas? Negó con la cabeza lenta y deliberadamente. O vienes conmigo y ves la realidad, o las consecuencias para ti y para tu madre en ese pueblo olvidado del sur, serán inmediatas y terribles. ¿Crees que no sé dónde vive? ¿Crees que no tengo recursos para llegar hasta ella? La amenaza, fría, precisa, le heló la sangre a Clara. Su madre, su frágil, dulce madre, que vivía con lo justo en una casita blanca al borde del mar. Ella era su punto más débil, su talón de Aquiles. Doña Elisa lo sabía, lo había sabido siempre. El mensaje era claro, no había escapatoria. Avanzar hacia el misterio era un horror. Intentar huir era una condena para ella y los suyos. Con las piernas débiles como de gelatina, Clara asintió lentamente. No tenía opción. Doña Elisa esbozó una sonrisa victoriosa, pero no llegó a sus ojos. Bien, sigue mis pasos. Y no hagas ningún ruido. Mi marido y mis hijas aún duermen. No quiero que esto les afecte. Abrió la puerta por completo y se adentró en el pasillo principal. Clara, con el corazón martilleándole en el pecho, la siguió. Salir de la familiaridad relativa de la zona de servicio fue como cruzar a otra dimensión. La alfombra gruesa y beige ahogaba sus pasos. El aire olía a flores caras y a cera de muebles antiguos. Retratos de antepasados de mirada severa seguían su avance desde las paredes empapeladas en seda. La opulencia era abrumadora. Pero ahora Clara solo podía verla como una fachada, un decorado lujoso para ocultar la podredumbre que crecía entre sus muros. Doña Elisa no subió por la escalera principal de mármol blanco y barandilla dorada, que se elevaba hacia las habitaciones familiares. En su lugar, se dirigió hacia un pasillo lateral, menos iluminado, que conducía hacia el ala este de la casa, una zona que Clara solo limpiaba bajo estricta supervisión y que siempre había percibido como silenciosa. Demasiado silenciosa. Caminaron en silencio. El único sonido era el crujir casi imperceptible de la alfombra, bajo los pies descalzos de doña Elisa, y los zapatos gastados de Clara. La mujer se detuvo frente a una puerta de madera oscura, indistinguible de las demás, excepto por un pequeño detalle, una cerradura reforzada moderna, con un panel de clave numérico junto al pomo. Doña Elisa se volvió hacia Clara. Su rostro era una máscara de conflicto. Lo que vas a ver aquí, dijo su voz baja pero intensa, no sale de esta habitación. No es la historia que le contarás al mundo, si alguna vez te atreves. El mundo no entendería. Nadie entendería el sacrificio. Clara no dijo nada. Solo apretó los puños, sintiendo cómo las uñas se clavaban en sus palmas. Doña Elisa introdujo un código de 4 dígitos en el panel. Un LED verde parpadeó y se oyó un clic suave. Tomó un manojo de llaves que llevaba escondido en el bolsillo de su bata, y eligió una, pequeña y antigua. La introdujo en la cerradura tradicional de la puerta y la giró. La puerta se abrió hacia adentro, revelando una oscuridad casi total, y liberando un olor que hizo que Clara diera un paso instintivo atrás. Era una mezcla de antiséptico, de medicamentos, de aire viciado, y debajo de todo, muy sutil, el aroma dulzón y metálico de la sangre vieja. «Entra», susurró doña Elisa, empujándola suavemente por la espalda. Clara cruzó el umbral, y sus ojos,
Acostumbrados ya a la penumbra, tardaron unos segundos en ajustarse. La habitación era grande, lo que debió ser en su día un lujoso dormitorio. Pero ahora estaba transformada. Las ventanas estaban selladas con planchas de madera, a través de cuyas rendijas se filtraban tenues hilos de luz matinal. No había muebles elegantes, solo una cama hospitalaria metálica, una mesilla de noche con frascos de medicinas, y una lámpara de luz tenue encendida en un rincón, proyectando sombras alargadas y distorsionadas. Y en la cama, arropado hasta la barbilla con una manta gruesa, yacía un niño. No podía tener más de 7 u 8 años, era pálido, terriblemente delgado, con unos ojos grandes y oscuros que parecían desproporcionados en su rostro demacrado. Su cabello castaño y lacio estaba húmedo de sudor y pegado a su frente. Estaba despierto, y sus ojos, llenos de una inteligencia antigua y un dolor profundo, se clavaron en Clara con una curiosidad tímida y asustada. «Mateo», dijo doña Elisa, y su voz se transformó por completo, adoptando un tono dulce maternal, que a Clara le sonó extraño y conmovedor viniendo de ella. «Cariño, te he traído una visita. Es Clara, la señora que ayuda en la casa». El niño Mateo no dijo nada, solo observaba a Clara con una intensidad que la traspasaba. Pero Clara apenas podía respirar. Su mirada no se posaba en el niño, sino en lo que había en las paredes. No eran cuadros, eran dibujos, decenas, quizás, cientos de ellos, pegados con cinta adhesiva sobre la madera que sellaba las ventanas. Dibujos hechos con lápiz, con crayola, algunos torpes, otros con una técnica sorprendente para un niño de su edad. Y todos representaban lo mismo, una mujer. La misma mujer del retrato roto que Clara había encontrado en la basura. Isabel. Su rostro sereno, sus ojos gentiles, reproducidos una y otra vez, desde diferentes ángulos, en diferentes escenarios, a veces sonriendo en un jardín de flores exageradamente grandes, otras llorando tras una ventana con barrotes que no eran de la casa. En algunos, su figura aparecía rodeada de un halo de luz, en otros, estaba rota en pedazos, como un puzzle desarmado. Era obsesivo, era escalofriante. «Le gusta dibujar», dijo doña Elisa, siguiendo la mirada de Clara. Su voz sonaba tensa, justificativa, es su manera de expresarse. Clara se acercó lentamente a uno de los dibujos. En este, Isabel sostenía la mano de un niño pequeño, Mateo, sin duda, y detrás de ellos, una figura alta y oscura, con los rasgos borrados como si hubieran sido frotados con rabia, los observaba. La figura sostenía algo largo y afilado, como un cuchillo. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. «¿Dónde está Isabel?», preguntó Clara, sin poder apartar los ojos del dibujo. Doña Elisa se quedó inmóvil. El silencio en la habitación era tan pesado que se podía cortar. Fue el niño quien habló por primera vez. Su voz era un hilo de voz, débil y ronca, como si no la usara a menudo. «La abuela se fue», susurró. «Papá se enfadó mucho. Hubo fuego». Clara giró la cabeza para mirar a doña Elisa. La mujer tenía los ojos cerrados, como si las palabras del niño le causaran un dolor físico. «Fue un accidente», murmuró, sin abrir los ojos. «Un accidente trágico en el jardín de invierno. Hace años». Pero Clara miró de nuevo los dibujos. El retrato quemado, las cartas que hablaban de huir, la figura oscura con el cuchillo, las manchas de sangre en la ropa infantil. Las piezas empezaban a encajar, formando una imagen monstruosa. «No fue un accidente», dijo Clara, con una certeza que la aterró a ella misma. Doña Elisa abrió los ojos. Ya no había ni miedo ni furia en ellos, solo un cansancio infinito, una resignación profunda. «No», admitió en un susurro que apenas se oyó. «No lo fue». Se acercó a la cama y acarició el cabello de Mateo con ternura. El niño se apretó contra su mano, como un gato hambriento de afecto. «Mi marido, Augusto», doña Elisa tragó saliva. «Es un hombre poderoso, y cuando está celoso, cuando se siente traicionado, se transforma». Isabel, su madre, quiso escapar de él, quiso llevarse a Mateo con ella. Él lo descubrió. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Augusto Valderrama, el patriarca, el hombre de negocios respetado, el filántropo. ¿Y él?, preguntó Clara mirando a Mateo. «¿Qué pasó aquí esa noche?». Doña Elisa retiró la mano del niño. Sus ojos se llenaron de lágrimas, que no se atrevían a caer. Mateo lo vio todo, confesó, y su voz se quebró. Estaba escondido. Vio lo que su padre le hizo a Isabel. Intentó intervenir. Augusto, en su ceguera, lo golpeó.
Le causó una lesión cerebral, por eso está así. Por eso tiene estos episodios, estas hemorragias. Por eso necesita la medicina, para mantener a raya las convulsiones, para que su cuerpo no rechace lo poco que le queda de vida. Clara miró al niño, a sus ojos que habían sido testigos del infierno. Comprendió entonces la ropa manchada de sangre, los episodios, la necesidad de esconderlo, de aislarlo, no por una enfermedad contagiosa, sino para proteger el secreto de Augusto Valderrama, para protegerlo de la justicia y de sí mismo. Usted lo encubre, acusó Clara, con un asco profundo. Usted esconde a su hijo, y encubre a un asesino. Es mi familia, gritó doña Elisa, y esta vez no se contuvo. Las lágrimas brotaron por fin, surcando sus mejillas. ¿Qué querías que hiciera? ¿Mandar a mi marido a la cárcel? ¿Destruir este nombre, esta vida? ¿Condenar a Mateo a vivir en un hospital? ¿A ser un caso de caridad? Al menos aquí está cuidado. Al menos aquí está con su madre. ¿Cuidado? Clara esparció una mirada por la habitación sellada, por las sombras de los dibujos obsesivos en la pared. ¿Esto es cuidar? Esto es una prisión. Usted eligió proteger a un monstruo y encerrar a su víctima. Tú no entiendes, sollozó doña Elisa, derrumbándose. Tú no sabes lo que es tener todo y poder perderlo. Lo que es el miedo. Augusto no es solo un hombre, es una institución. Si cae, todos caemos. Y él bajó aún más la voz. Él ha amenazado con acabar con Mateo si alguna vez habló. Dice que es un recordatorio viviente de su debilidad, que es mejor para todos si desaparece de una vez. Clara se quedó helada. La maldad del patriarca no tenía límites, y la complicidad de su mujer, nacida del miedo y un amor distorsionado, era casi tan repulsiva. En ese momento Mateo extendió un brazo delgado como un palillo hacia uno de sus dibujos, el que mostraba a la figura oscura con el cuchillo. Con un dedo tembloroso, señaló no al arma, sino a la mano que la sostenía. Y entonces Clara lo vio. En el dibujo, en la mano de la figura oscura, había un detalle que no había notado antes. Un anillo de sello macizo, con un águila grabada. El mismo anillo que Augusto Valderrama llevaba siempre en su meñique derecho. Una confirmación silenciosa y terrible. El sonido de unos pasos firmes y pesados en el pasillo, acercándose a la puerta, las sobresaltó a ambas. Doña Elisa se secó las lágrimas de un manotazo. Su rostro se transformó de nuevo en la máscara de la señora de la casa. «Es él», susurró, con pánico auténtico. «Augusto, está despierto». Los pasos se detuvieron justo al otro lado de la puerta de madera oscura. Clara pudo oír la respiración profunda, ronca, del hombre. Podía casi sentir su presencia imponente, su ira latente, al otro lado de esa fina barrera de madera. Doña Elisa miró a Clara, y en sus ojos había una súplica desesperada. Un silencioso, «por favor, no digas nada». La llave giró en la cerradura desde el exterior. El pomo comenzó a moverse. El corazón de Clara se detuvo. La puerta se abrió lentamente, y la figura alta y ancha de Augusto Valderrama llenó el marco, sumergiendo la habitación en una sombra aún más profunda. Sus ojos, grises y penetrantes como el acero, barrieron la estancia, pasando por encima de su mujer, posándose en el niño tembloroso de la cama, y finalmente, clavándose en Clara, con una mezcla de sorpresa y una sospecha instantánea mortal. «Elisa», dijo su voz, un bajo profundo que vibraba con autoridad. «¿Qué hace la sirvienta aquí?» El mundo se redujo al espacio entre la puerta y el marco, a la figura que lo llenaba con su presencia oscura. Augusto Valderrama no era un hombre particularmente alto, pero poseía una corpulencia maciza, la de quien ha impuesto su voluntad más con la fuerza de su carácter que con la de su físico. Llevaba una bata de seda oscura, similar a la de su esposa, pero en él parecía una armadura. Su rostro, anguloso y severo, con el mentón prominente y el cabello gris peinado con rigidez, estaba vuelto hacia Clara, y sus ojos, del color de la piedra húmeda, no parpadeaban. La pregunta flotaba en el aire enrarecido de la habitación, cargada de una peligrosa calma. «¿Qué hace la sirvienta aquí?» Cada palabra era un dardo de hielo. Clara sintió que las piernas le flaqueaban. El aire le quemaba los pulmones. Todo lo que había descubierto, toda la horrible verdad sobre Isabel, sobre Mateo, sobre la complicidad de doña Elisa, palpitaba en su mente, gritando para salir. Pero el instinto de supervivencia, más fuerte que cualquier revelación, le selló la boca. Bajo la mirada de Augusto Valderrama, se sintió exactamente lo que era para él, una sirvienta. Un mueble con patas que de repente, estaba en el lugar equivocado. Doña Elisa fue la primera en reaccionar.
Con una fluidez que hablaba de años de practicar el engaño, se interpuso ligeramente entre su marido y Clara. Su voz, un delicado hilo de plata aunque tembloroso. Augusto, cariño. Te extrañé anoche, dijo, desviando sutilmente la atención. Llegaste tan tarde. Clara solo me estaba ayudando con un mareo. Me sentí indispuesta al bajar a la cocina. Ella me encontró y me ayudó a subir. Pensé que un poco de aire, con Mateo, me sentaría bien. Su mentira era frágil, pero la entregó con una convicción desesperada. Sus ojos suplicaban a Clara que corroborara la historia. Augusto no apartaba su mirada de Clara. La examinaba como si fuera un espécimen raro y potencialmente venenoso. ¿Un mareo?, repitió, su tono plano inexpresivo. Y necesitabas traerla aquí, de todas las habitaciones, a la habitación de mi hijo. La palabra mi hijo sonó a propiedad, a algo que se guarda bajo llave. Fue un impulso, improvisó doña Elisa, llevándose una mano al pecho. Solo quería verlo, saber que está bien. Y Clara, ya estaba aquí. No quise alarmar a nadie más. Augusto dio un paso al interior de la habitación. El espacio, ya de por sí claustrofóbico, pareció encogerse aún más. Su mirada se desvió hacia Mateo, que se había encogido bajo las mantas, sus grandes ojos oscuros llenos de un terror que Clara reconocía al instante. Era el mismo terror que ella sentía. ¿Y tú, muchacho?, preguntó Augusto, su voz un poco más suave, pero no menos intimidante. ¿Estás bien? ¿Te ha molestado esta intrusión? Mateo negó con la cabeza, rápido, casi convulsivamente. No dijo una palabra. Su miedo era elocuente. Finalmente, la mirada gris de Augusto regresó a Clara. La estudió de arriba a abajo, desde sus zapatos gastados hasta su delantal manchado de tierra del jardín. Se detuvo en sus manos, que Clara intentaba mantener quietas a los costados, pero que traicioneramente temblaban. Pareces agitada, Clara, observó él. Más que mi esposa incluso. Un simple mareo no suele causar tanto pánico en la persona que ayuda. Clara abrió la boca, pero solo salió un sonido seco, un crujido. Tragó saliva, forzándose a hablar. Fue inesperado, señor, logró decir, evitando su mirada. Me asusté al ver a doña Elisa tan pálida. Augusto emitió un sonido gutural, un ajá que no significaba asentimiento, sino escepticismo. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose por un instante en los dibujos de Isabel que cubrían las paredes. Una leve contracción, casi imperceptible, surcó su mandíbula. Mi mujer es propensa a los dramas, declaró despectivo. Y tú, Clara, pareces una chica sensata. O eso pensaba. Se acercó un paso más. El olor de su colonia, amaderada y fuerte, inundó el espacio personal de Clara. Es muy temprano para estar en esta ala de la casa. Casi tanto como para estar hurgando en los jardines al amanecer. El corazón de Clara dio un vuelco salvaje. ¿Lo había visto? ¿La había visto esconder la bolsa? ¿O solo especulaba, lanzando anzuelos para ver si picaba? No estaba hurgando, señor. Mintió, sintiendo el calor de la vergüenza y el miedo subiéndole por el cuello. Solo comprobaba las rosas. Doña Elisa me había comentado que parecían mustias. Fue un error, una mentira demasiado específica y fácil de verificar. Augusto esbozó una sonrisa fría, un gesto que no llegaba a sus ojos. ¿Las rosas?, preguntó, arqueando una ceja. Curioso, a mi esposa nunca le han importado las rosas. Las considera vulgares. Doña Elisa palideció visiblemente. Clara sintió que el suelo se inclinaba. Augusto, por favor, intervino doña Elisa, su voz un hilillo. No interrogues a la pobre chica, se ha portado bien. Déjala que se vaya a sus quehaceres. Augusto ignoró a su mujer. Su atención estaba fija en Clara, como un depredador que ha acorralado a su presa. Creo que Clara y yo debemos tener una pequeña conversación, dijo, y su tono era suave, pero tan peligroso como el filo de un cuchillo. En mi estudio, ahora. Augusto, no. La protesta de doña Elisa fue un grito ahogado. Está bien, te lo digo yo. Yo la traje aquí. Quería que viera cómo vivimos. La farsa. Quería que alguien de fuera, supiera. Fue un acto desesperado. Un intento de proteger a Clara, asumiendo ella toda la culpa, de enmarcarlo como un acto de rebeldía personal contra su marido, no como el descubrimiento fortuito que había sido. Augusto se volvió lentamente hacia su mujer. La ira, contenida y fría, emanaba de él en ondas casi palpables. ¿Qué estás diciendo, Elisa?, preguntó, y cada palabra era un cristal que se hacía añicos. ¡Qué farsa! Gritó ella,
señalando la habitación sellada, a Mateo temblando en la cama. Todo esto. Encerrar a un niño como si fuera un monstruo. Vivir con lo que pasó. Pretender que somos una familia perfecta. Ya no puedo más. Augusto la miró con una mezcla de desprecio y algo que podría haber sido lástima. Estás histérica, concluyó, con desdén. El estrés te está nublando el juicio. Necesitas descansar. Luego, volviéndose de nuevo a Clara. Tú, mi estudio. No me hagas repetirlo. Clara supo que era una orden final. Negarse significaría desatar una furia que no podía ni imaginar. Asintió mecánicamente y dio un paso tambaleante hacia la puerta. Al pasar junto a doña Elisa, sus miradas se encontraron por una fracción de segundo. En los ojos de la mujer había un lo siento mudo y un miedo aún mayor que antes. Había intentado salvarla y solo había empeorado las cosas. Augusto la siguió, cerrando la puerta de la habitación de Mateo con un golpe seco que resonó en el pasillo como un disparo. El clic de la llave al girar en la cerradura sonó a sentencia. Caminaron en silencio por el pasillo lateral hacia la zona principal de la casa. Clara sentía la mirada de Augusto en su nuca, una sensación física, como un dedo helado trazando su columna vertebral. Cada cuadro en la pared, cada jarrón chino, cada alfombra persa, le parecían ahora testigos mudos de una maldad elegante y arraigada. El estudio de Augusto Valderrama era lo que Clara siempre había imaginado que sería: una estancia, paneles de madera oscura, estanterías repletas de libros legales y de negocios, un escritorio monumental de caoba y una pesada lámpara de pie que proyectaba un círculo de luz dorada sobre el suelo de parquet. Olía a cuero viejo, a brandy y a poder. Augusto cerró la puerta. No la hizo pasar, sino que se situó frente a ella, cruzando los brazos sobre su pecho. Ahora comenzó, sin preámbulos. O vamos a dejar las mentiras de lado. ¿Te parece? Sé que estabas en el jardín esta mañana. Te vi desde la ventana de mi dormitorio. Y sé que escondiste algo entre los rosales. Clara guardó silencio. El pánico era un nudo en su garganta. No eres una ladrona común, continuó Augusto, caminando lentamente alrededor de ella, como un tigre enjaulado. Si solo hubieras robado comida, quizás te habría despedido y punto. Pero entraste en la casa con mi esposa. Fuiste a la habitación de mi hijo. Y tienes una mirada. Una mirada que ha visto demasiado. Se detuvo frente a ella. ¿Qué crees que has visto, Clara? Era una trampa. Confesar lo que sabía sobre Isabel, sobre el accidente, sería firmar su sentencia de muerte. Negarlo todo sería inútil. Él ya estaba convencido de que sabía algo. Vi a un niño asustado, susurró Clara, eligiendo sus palabras con el cuidado de quien camina sobre cristales. En una habitación que no parece un lugar para un niño. Augusto esbozó una sonrisa amarga. Comprendo. Te conmueve. Es natural. Mateo está muy enfermo, Clara. Tiene una condición neurológica degenerativa. Es agresivo, impredecible. Esa habitación es para su protección y la de los demás. Lo que mi esposa te haya podido decir en un momento de debilidad son los delirios de una madre que no puede aceptar la realidad. ¿Y los dibujos?, preguntó Clara, desafiándose a sí misma a mirarlo a los ojos. Los de la mujer, Isabel. La mención del nombre surtió un efecto instantáneo. La máscara de frialdad de Augusto se resquebrajó. Sus ojos se oscurecieron, y un músculo en su mandíbula se puso a latir. Isabel, repitió, y el nombre sonó como una maldición en sus labios. Era mi madre, una mujer débil y sentimental, que tomó decisiones desastrosas. Mateo está obsesionado con ella. Es parte de su enfermedad. Dibuja esas tonterías una y otra vez. Doña Elisa dijo. Clara no pudo terminar la frase. Doña Elisa miente, rugió Augusto, golpeando la superficie del escritorio con la palma de la mano con tal fuerza que hizo saltar un tintero de cristal. Miente para protegerse a sí misma, para pintarse como la víctima. ¿Sabes lo que es vivir con un secreto así, Clara? ¿Sabes el sacrificio que es mantener las apariencias, proteger el legado de una familia? Se acercó a ella, tan cerca que Clara pudo ver las venas rojas en el blanco de sus ojos. Tú no tienes idea. Tú vienes aquí. Limpias el polvo, crees que entiendes cómo funciona el mundo porque ves los restos de nuestra cena. Pero no sabes nada. Nada. Clara se estremeció. En su ira Augusto estaba revelando más de lo que pretendía. Encontré una caja de medicamentos, dijo Clara, decidida a no ceder. Inmunosupresores, muy caros, sin abrir. Augusto se quedó quieto. Su respiración era un silbido entrecortado. ¿Dónde?, preguntó, con una calma repentina y aterradora. En la basura, confesó Clara. Esta mañana. Una luz peligrosa brilló en los ojos de Augusto.
la pieza final del rompecabezas para él. O no era solo lo que había visto en la habitación, era lo que había encontrado fuera. La evidencia física de su desprecio, de sus secretos médicos. «Eras tú», murmuró, «la rata que husmea en la basura». «No soy una rata», replicó Clara, con una chispa de dignidad que le nació de las entrañas. «Soy una persona. Con hambre, y con ojos». Augusto soltó una risa seca, desprovista de humor. «La gente como tú siempre confunde el hambre con el derecho a juzgar. Esos medicamentos eran para un tratamiento que los especialistas descartaron. Era demasiado riesgoso para Mateo, una decisión médica. ¿Vas a cuestionar también eso?» Clara no le creyó. Nada de lo que salía de su boca era verdad. «¿Y por qué tirarlos? ¿Por qué no devolverlos?», preguntó, sabiendo que era un desafío. «Porque puedo», respondió Augusto, con una simpleza brutal que era más honesta que cualquier otra cosa que hubiera dicho. «Porque es mi dinero, mi basura, mi casa, mi hijo». Cada mí era un golpe, una reafirmación de su poder absoluto. Ahora suspiró como si estuviera cansado de un juego tedioso. «Tenemos un problema. Tú, y lo que crees saber». Se dirigió a su escritorio y abrió un cajón. Clara contuvo el aliento, un terror primitivo apoderándose de ella. ¿Iba a sacar un arma? ¿Algo peor? Pero solo sacó un sobre grande, de papel grueso y color marfil. Dentro de este sobre, dijo, sosteniéndolo, «hay suficiente dinero en efectivo para que te vayas de la ciudad, para que establezcas una nueva vida, lejos de aquí. Podría ser un nuevo comienzo para ti, y para tu madre». Clara sintió que el corazón se le encogía. La amenaza volvía a ser velada, pero clara. «Oeste», continuó Augusto, dejando el sobre el escritorio, «podemos hacer las cosas de manera diferente. Puedo llamar a la policía ahora mismo, y acusarte de robo, de hurto en una propiedad privada, de intento de extorsión. Tengo abogados que pueden hacer que los cargos se mantengan el tiempo suficiente para arruinarte la vida. Y luego está tu madre, una mujer mayor, viviendo sola. Los accidentes, ya sabes, son tan comunes». Clara lo miró, horrorizada. Le estaba ofreciendo un soborno y una amenaza en el mismo aliento. La opción era clara: silencio o destrucción. «No puedo aceptar su dinero», logró decir, con voz temblorosa. «No es una cuestión de aceptar», replicó Augusto. «Es una cuestión de elegir». «Eliges tomar este dinero, subirte a un tren hoy mismo, y nunca más volver a pronunciar el nombre Valderrama. O eliges las consecuencias». Se acercó y le puso el sobre en las manos. Era pesado, el peso de su silencio. «Piénsalo», dijo. «Tienes hasta que termine mi desayuno. Media hora. Puedes esperar en la cocina». La abrió la puerta del estudio, y le indicó con un gesto que saliera. Clara, con el sobre ardiente en sus manos, salió al pasillo, sintiéndose mareada, nauseabunda. Caminó como un autómata hacia la cocina, su mente un torbellino de miedo, rabia e impotencia. El dinero en el sobre era una tentación amarga. Significaba escapar, seguridad para su madre. Pero también significaba convertirse en cómplice. Significaba dejar a Mateo en su prisión, dejar que la sombra de Augusto Valderrama siguiera campando a sus anchas. Al llegar a la cocina, se desplomó en una silla, dejando el sobre la mesa. ¿Qué podía hacer? ¿A quién acudir? ¿A la policía? Augusto tenía influencia. ¿A la prensa? Sería la palabra de una sirvienta hambrienta contra la de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Mientras luchaba con su dilema, oyó unos pasos ligeros y rápidos acercándose. No eran los de Augusto ni los de doña Elisa, eran más jóvenes, más enérgicos. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la cocina se abrió de par en par, y apareció Silvia, la hija menor de los Valderrama. Una chica de 19 años, vestida con ropa de deporte cara, con el cabello recogido en una coleta perfecta. Sus ojos, heredados de su padre, barrieron la cocina, y se posaron en Clara, y luego en el sobre marfil sobre la mesa. «Ah, estás aquí», dijo Silvia, con su tono habitual de aburrida superioridad. «Papá me dijo que te dieras prisa con el desayuno. Tengo clase de yoga en media hora, y necesito el jugo de granada recién exprimido, no el de ayer». Clara ni siquiera la miró. Su atención estaba en el sobre, en la decisión. Silvia, al ver que no obtenía respuesta, frunció el ceño. «¿Oyes? ¿Y qué es eso?», preguntó, señalando el sobre con la barbilla. «¿Cartas de amor de algún otro sirviente?». Clara alzó la vista lentamente. Miró a Silvia, a esta joven que vivía en un mundo de privilegios y frivolidad, completamente ajena al horror que se desarrollaba bajo el mismo techo. Una ira fría y clara, nacida de todo lo que había visto y oído, se apoderó de ella. «No», dijo Clara,
su voz sorprendentemente firme. Es de tu padre. Silvia pareció sorprendida por el tono. ¿Y qué quiere? Clara tomó el sobre y lo sostuvo en sus manos. Dentro estaba no solo el dinero, sino la llave de su cárcel de silencio. Quiere que me calle, respondió Clara, mirando fijamente a la joven. Sobre tu hermano, sobre lo que le hicieron, sobre lo que tu padre le hizo a tu abuela Isabel. El rostro de Silvia se congeló, la arrogancia se desvaneció, reemplazada por una incredulidad total. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Parecía que acabaran de golpearla en el estómago. ¿Qué estás diciendo?, balbuceó palideciendo. ¿Qué sabes tú de la abuela Isabel? Eso fue un accidente. ¿Eso es lo que te han dicho?, preguntó Clara, poniéndose de pie. Ahora era ella quien avanzaba lentamente hacia la joven. ¿Un accidente? Pregúntale a tu padre, por los dibujos que Mateo hace en su habitación. Pregúntale por qué la encierra. Pregúntale por qué tira medicamentos que podrían salvarle la vida. O mejor aún. Clara extendió el sobre hacia Silvia. ¿Por qué no le preguntas por qué necesita sobornarme para que me vaya? Silvia dio un paso atrás, chocando con el marco de la puerta. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, estaban ahora llenos de un horror naciente, de una confusión que amenazaba con derrumbarla. Estás mintiendo, susurró, pero sin convicción. Estás loca. Ojalá lo estuviera, dijo Clara, y en ese momento oyeron la voz de Augusto Valderrama, resonando desde el comedor, impaciente. Silvia, Clara, ¿dónde está mi café? La voz de su padre pareció devolverle algo de su arrogancia a Silvia. Enderezó los hombros, aunque su rostro seguía pálido como la cera. Voy, papá, llamó, sin apartar los ojos de Clara. Luego, bajando la voz a un susurro lleno de odio y confusión, añadió. Recoge tus cosas y vete. Y si alguna vez vuelves a pronunciar el nombre de mi familia, te destruiré. Giró sobre sus talones y salió de la cocina, dejando a Clara sola, con el sobre del soborno en una mano, y el peso de una verdad que ahora, sabía, no podría contener por mucho tiempo. Pero justo cuando pensaba que la tensión no podía ser mayor, sus ojos se posaron en un pequeño detalle que antes no había notado. En el suelo, junto a la puerta, donde Silvia había estado parada, había caído un pequeño objeto. Debía de haberse salido del bolsillo de su pantalón de deporte al chocar con la puerta. Era un llavero, y en él, junto a las llaves de su coche deportivo, colgaba una llave pequeña, antigua, de bronce. Era idéntica a la llave que doña Elisa había usado para abrir la habitación de Mateo. El corazón de Clara se detuvo por segunda vez esa mañana. Silvia tenía una llave de la habitación de su hermano. El pequeño llavero de bronce yacía en el suelo de linóleo, brillando bajo la luz fluorescente de la cocina, como un objeto maldito. Clara no se movió. La respiración se le había detenido en el pecho. La llave, Silvia tenía una llave. No era solo la cómplice pasiva que Clara había imaginado, la hija frívola que ignoraba la monstruosidad a su alrededor. Tenía acceso. Estaba involucrada. El sonido de los pasos de Silvia se alejaba por el pasillo, mezclándose con la voz impaciente de su padre. Clara se abalanzó sobre el llavero, arrancando la llave pequeña y antigua del anillo con dedos temblorosos. El metal estaba frío en su palma, la evidencia más tangible de la conspiración familiar. Se guardó la llave en el bolsillo del delantal y arrojó el llavero restante debajo de la mesa, como si fuera un artefacto peligroso. El sobre con el dinero seguía sobre la mesa, un fajo de billetes que ahora le parecían manchados de sangre. No podía aceptarlo, no podía irse. Mateo, con sus ojos llenos de un dolor antiguo, la miraba desde su memoria. La imagen de los dibujos obsesivos, de la ropa manchada, de doña Elisa derrumbándose, era una carga que no podía abandonar. Tomó una decisión. Rápida, desesperada. Agarró el sobre y salió de la cocina, no hacia la salida, sino hacia el ala este. No podía dejar a Mateo allí. Tenía que intentar sacarlo. Ahora, antes de que Augusto terminara su desayuno y decidiera su destino. La llave de Silvia era su única oportunidad. El pasillo estaba desierto. El sonido de los cubiertos y las voces amortiguadas llegaban desde el comedor. Corrió, sus zapatos silenciosos sobre la alfombra gruesa, hasta llegar a la puerta oscura. Con el corazón golpeándole las costillas, introdujo la llave en la cerradura. Giró. Un clic suave, liberador. Empujó la puerta y entró. Mateo estaba sentado en la cama, alerta, como si la hubiera estado esperando. Sus ojos se abrieron de par en par al verla. Clara, susurró, sin sorpresa. Mateo, escúchame, dijo ella, arrodillándose frente a él, tomando sus manos frías. Tenemos que irnos. Ahora, ¿puedes caminar? Él asintió,
Pero su mirada iba más allá de ella, hacia la puerta abierta. Él va a venir. Siempre viene. No esta vez, afirmó Clara, con una convicción que no sentía. Lo ayudó a ponerse de pie. El niño era liviano, frágil como un pajarito. Se envolvió en una manta fina, y la siguió, tambaleante, hacia la puerta. Mientras cruzaban el umbral, Clara vio cómo sus ojos se posaban en uno de sus dibujos, el de la figura oscura con el cuchillo y el anillo. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Caminaron lo más rápido que pudieron por el pasillo lateral, lejos del comedor. El plan de Clara era vago: llegar a la cocina, salir por la puerta de servicio, recuperar la bolsa de los rosales con la comida y las pruebas, y huir, no sabía a dónde, pero lejos de allí. Pero el destino, o la arrogancia de Augusto Valderrama, tenía otros planes. Al doblar la esquina hacia la entrada principal, se encontraron de frente con él. Augusto acababa de salir del comedor, con una servilleta de lino aún en la mano. Se detuvo en seco, su rostro una mueca de incredulidad, que se transformó instantáneamente en una ira glacial. Detrás de él, asomaban los rostros pálidos de doña Elisa y Silvia. —¿Qué demonios? —comenzó Augusto, su voz un rugido contenido. —Papá —gritó Silvia señalando a Clara—, tiene mi llave. Se lo llevó. Doña Elisa lanzó un grito ahogado al ver a Mateo fuera de su habitación, aferrado a la mano de Clara. —Mateo, cariño. —Quietos —ordenó Augusto, y su autoridad llenó el vestíbulo. Sus ojos, fijos en Clara, eran promesas de violencia. —Suelta a mi hijo, Clara. Ahora mismo. Clara apretó la mano de Mateo. —No —dijo, y su voz, aunque temblorosa, resonó con una fuerza que sorprendió a todos, incluso a ella misma. —No voy a dejarlo. No después de lo que sé. —No sabes nada —escupió Augusto, dando un paso hacia adelante. Doña Elisa lo agarró del brazo, intentando contenerlo. —Augusto, por favor. —Sé lo de Isabel —gritó Clara, decidida a quemar todos los puentes. Era su única arma. Sé que no fue un accidente. Sé que tú la mataste. Y sé que Mateo lo vio. Por eso lo tienes encerrado. Porque es tu testigo. Un silencio mortal cayó sobre la mansión. Silvia jadeó, llevándose una mano a la boca. Doña Elisa se derrumbó contra la pared, sollozando en silencio. Augusto palideció, pero no por el miedo, sino por una furia incandescente. Eres una mentirosa. Una sirvienta despechada, que inventa historias para extorsionar. ¿Son inventos los dibujos de tu hijo?, replicó Clara desafiante. ¿Son inventos los medicamentos que tiras a la basura? ¿Las cartas de Isabel que querías quemar? ¿La ropa con su sangre? Cada pregunta era un martillazo. La fachada de Augusto se resquebrajaba. —¡Cállate! —rugió, liberándose de Elisa y abalanzándose sobre Clara. Fue entonces cuando Mateo habló. Su voz, clara y frágil como el cristal, cortó la tensión. Fue él, dijo, señalando a su padre con un dedo tembloroso. Vi cómo le pegaba a la abuela con el atizador del fuego, porque ella quería llevarme con ella, porque ella me quería. La confesión, saliendo de la boca del niño, tuvo el efecto de una bomba. Doña Elisa lanzó un grito desgarrador. Silvia se desplomó en una silla, mirando a su padre con horror. —¡Mientes! —aulló Augusto, pero su voz carecía de convicción. El peso de la verdad lo estaba aplastando. —No miente —intervino una nueva voz. Todos giraron. En lo alto de la escalera principal, de pie y con un rostro bañado en lágrimas, estaba la hermana mayor de Silvia, Valeria, la hija perfecta, la que siempre había estado de acuerdo con su padre. Llevaba en la mano un viejo teléfono móvil. He escuchado todo, dijo Valeria, su voz quebrada, y he oído suficiente durante años. Miró a su padre con una mezcla de odio y lástima. Mamá tenía razón, ya no puedo vivir con esto. Valeria, ¿qué estás haciendo?, preguntó Augusto, una nota de pánico real en su voz por primera vez. Grabando, respondió ella, mostrando el teléfono. Y la policía está al otro lado de la línea. Han estado escuchando todo. La revelación fue el golpe de gracia. Augusto Valderrama pareció encogerse. Su poderosa figura se dobló bajo el peso de su crimen descubierto. Los sollozos de doña Elisa llenaron el silencio. Desde fuera, se oyó el sonido lejano de sirenas, acercándose rápidamente. El resto fue un caos controlado. La policía llegó, arrestó a Augusto Valderrama por el asesinato de Isabel Valderrama y por el encarcelamiento y abuso de su hijo. Doña Elisa y Silvia, aunque cómplices por omisión y encubrimiento, colaboraron a cambio de acuerdos judiciales más benévolos. La grabación de Valeria y el testimonio de Mateo, junto con las pruebas que Clara había escondido, las cartas, el retrato,
la ropa manchada, e incluso la caja de medicamentos, que fue analizada y confirmó la necesidad del tratamiento, fueron incontrovertibles. Clara no aceptó el dinero del soborno. En su lugar, testificó en el juicio, y su valentía fue reconocida. La publicidad del caso, el escándalo de la familia Valderrama, aseguró que no pudiera haber encubrimiento. Mateo fue puesto bajo la custodia de servicios sociales, y tras una evaluación psicológica intensiva, comenzó un largo camino de recuperación en un centro especializado, lejos de las sombras de la mansión. Doña Elisa, destrozada y arrepentida, lo visitaba todos los días, intentando, en la medida de lo posible, reconstruir el vínculo que el miedo y la complicidad habían roto. Clara, por primera vez en su vida, no tuvo hambre, no de comida al menos. La indignación que la había consumido durante años se transformó en una paz cansada. Usó parte del dinero de una recompensa anónima, que todos supieron que provenía de Valeria, para traer a su madre a la ciudad y montar una pequeña cafetería. Un lugar cálido, con el olor a pan recién hecho, lejos de la opulencia fría de los Valderrama. A veces, en la quietud de la tarde, recordaba la mansión, no con nostalgia, sino como un recordatorio de que detrás de las fachadas más impolutas pueden esconderse las verdades más oscuras. Y recordaba a Mateo, no como la víctima aterrada que encontró, sino como el niño cuyo valiente susurro había derribado un imperio de mentiras. La última vez que supo de él, a través de una trabajadora social, fue que había empezado a dibujar de nuevo. Pero esta vez, los dibujos no eran de una mujer rota o de una figura oscura. Eran de un sol, de un jardín sin barrotes, y de una mujer con un delantar, sosteniendo su mano. Eran dibujos con luz, y para Clara, que había vivido tanto tiempo en la penumbra, eso era suficiente. Era más que suficiente. Era un final. Y un comienzo.